chicos, ¿cómo va? En esta oportunidad tengo ganas de compartir con ustedes algunas cuestiones de la ansiedad. Estoy viendo mucho en consulta el miedo al miedo, cómo están transitando la sintomatología y cómo este bucle los va asustando cada vez más y hace que se incremente el ataque de pánico o el ataque de ansiedad cuando no debería ser así. Así que en esta oportunidad voy a contarles un poco mejor sobre los síntomas para que se puedan poner al tanto de cómo funciona y cómo responde el cuerpo cuando tenemos ansiedad. Y quiero contarles también qué es la ansiedad, de qué se trata la ansiedad para el cerebro y cómo está incorporado en nuestro mecanismo humano tener ansiedad. Hace muchísimos años, cuando teníamos que defendernos de diferentes animales, de cazar la comida y todas cosas que están innatas en nuestro cerebro y en nuestros mecanismos de defensa, ante las situaciones de peligro teníamos que escapar, teníamos que defendernos, teníamos que sobrevivir. Entonces, desde ese momento muchas cosas avanzaron muchísimo, como la tecnología, la medicina, nosotros como seres humanos aprendimos un montón de cosas, pero los mecanismos de defensa y de supervivencia todavía están innatos, no los pudimos modificar. Esto todavía no se modificó. Nuestro instinto de supervivencia está innato, tal cual viviésemos en 1800 a como si viviésemos ahora en el siglo XX. El cerebro no distingue entre un miedo, por ejemplo, como de tener que defenderme de un león a tener que ir a comer a la casa de un familiar que me cae mal. El cuerpo nos defiende, el cerebro nos defiende, nos intenta sacar de esa situación de peligro, porque nosotros se lo estamos vendiendo como un peligro inminente al cerebro. De más está decir que el cerebro tampoco distingue entre algo que es real y algo que es falso. Por eso cuando surge un ataque de pánico y nosotros le estamos informando al cerebro que nos estamos muriendo, el cerebro lo toma de esa manera, por eso se activan todos los síntomas que ahora vamos a ver y se genera el ataque de pánico con más intensidad para salvarnos. Yo sé que si les digo que vean la ansiedad como una salvadora me van a decir que estoy loca y los entiendo, porque si hay algo que entiendo es la ansiedad, por eso es que me especialicé tanto en ella. Pero realmente llegué al entendimiento de que la ansiedad nos salva la vida. Nosotros le estamos transmitiendo todo el tiempo a nuestro cerebro que estamos en una situación de peligro inminente, que nos vamos a morir, que lo que estamos viviendo, que necesitamos salir corriendo de ahí. Entonces empieza a activar determinada cantidad de síntomas de escape que son los que a nosotros nos producen el miedo al miedo, que es el peor enemigo de la ansiedad y del pánico. Estuve estudiando bastante algunos casos y cuestiones y quería darles dos ejemplos en los que van a ver cómo nos diferenciamos de la huida del animal a cómo es la huida en un ser racional como el ser humano. Hay un libro que se llama Las cebras no tienen úlceras. En este caso, vieron que cuando la cebra tiene que escapar de su depredador, activa todos sus mecanismos para escapar, defenderse y sobrevivir en ese momento. Y después, cuando el león no está, la vemos pastando como si nada hubiera pasado, con una paz interior increíble. Y la cebra no está durante su tiempo de pastar o de hacer lo que fuere pensando en que va a venir el depredador a comerla y generando todos los síntomas de ansiedad y de escape que genera cuando tiene que escaparse del león. No, la cebra automáticamente lo genera cuando viene su enemigo real, que es el león. Y después no tiene esta activación previa de la ansiedad como nosotros, que cuando el león, que es el miedo o la ansiedad, no están, tenemos todo el tiempo miedo de que aparezca. Entonces vamos alimentando y alimentando y alimentando el miedo al miedo.
Muchos pacientes dicen, vengo a consulta porque estuve 15 años, 20, 25, 30 años con ansiedad y no puedo ni un minuto más. Sí, o sea, si estuviste 20 años, 25, 30 con ansiedad, vas a poder estar con ansiedad un año más, dos, tres. Vas a poder, no te vas a morir, no te va a pasar nada. El tema es la cantidad de miedo que le ponemos a eso y la cantidad de deseo que le ponemos a que la ansiedad se vaya y se termine ya y que no puedo vivir más con esto y que no aguanto ni un segundo más de mi vida y no. El problema está ahí. La ansiedad no se va a ir, pero no es un limitante. Aunque les parezca que estoy loca diciéndoles esto, la ansiedad no nos limita. Los que nos limitamos somos nosotros, pensando que sin ansiedad no podemos vivir. Que hasta que la ansiedad no se vaya no vamos a poder tener un estilo de vida, que hasta que la ansiedad no se vaya no vamos a poder hacer tal o cual cosa. Y todo el tiempo la gente que no tiene ansiedad está viviendo en ansiedad. Cuando tiene que dar un examen, cuando tiene que conocer a sus suegros, cuando tiene que hacer cualquier cosa nueva, la ansiedad es parte de nosotros, porque nos da el instinto de supervivencia. No hay un momento en el que no va a haber ansiedad. Sí va a haber un momento en el que nosotros vamos a saber cuándo la ansiedad es correcta en nuestra vida y cuándo necesita estar presente, cuándo necesita estar realmente y cuándo está al divino botón, digamos. ¿Qué información le estoy mandando yo al cerebro para que realmente esté tan activado en darme supervivencia si no estoy viviendo ninguna situación de muerte? Y lo que les voy a contar es esto. O sea, vamos a vivir un montón de situaciones en la vida en las que vamos a tener ansiedad, pero de la normal, de la que se vive en lo cotidiano, como en un examen, como en un examen de conducir, como en un montón de cosas. No en situaciones de miedo al miedo. Y lo que quiero que veamos ahora es el tema de los síntomas. Cómo desde la primera vez, desde el primer ataque, se empieza a alimentar esto de tenerle miedo al miedo y de no entender ni conocer los síntomas ni la sintomatología de la ansiedad y que esto nos lleve a guardia, que nos lleve a consulta médica todo el tiempo con diagnósticos vacíos de que no hay nada, esto está bien, y ya saben cómo es todo el bucle del médico cuando hay ansiedad. Entonces voy a contarles sobre los síntomas porque quiero que este video no sea solamente saber sobre la sintomatología. Yo les aseguro que el entendimiento que tenían sobre la ansiedad antes de ver este video va a ser completamente diferente a cómo ustedes se van a sentir cuando terminen de ver este video. Porque van a entender que no necesitamos esperar a que se vaya la ansiedad para poder ser felices o vivir. Solamente necesitamos comprenderla, entender por qué está y qué hacer cuando están los síntomas que tanto nos asustan. Bien, el primer enemigo, vamos a llamarle así, y el más incontrolable y el que más miedo nos da casi siempre es el corazón. Porque si hay algo que en la vida no podemos controlar son los latidos de nuestro corazón, la taquicardia. Y lo que primero quiero contarles y decirles es que si su corazón late es porque están vivos y porque su corazón está sano. Si su corazón puede soportar picos tan altos de taquicardia, significa que su corazón está bien, está sano, si no, no podría estar tolerando esos picos. ¿Qué pasa cuando el corazón empieza a acelerarse? Nos empezamos a asustar cada vez más y empezamos a pensar que nos empieza a doler el pecho, que nos va a agarrar un infarto y demás. El dolor ese torácico que sentimos que no se siente cuando hay un infarto de miocardio tiene que ver con la taquicardia, con la tensión que le generamos al tórax. Entonces empiezan a doler los músculos del tórax. No nos duele el corazón no duele. Entonces se empieza a incrementar el bucle del miedo al miedo, empezamos a respirar mal y empezamos a incrementar la taquicardia, sin comprender que esto significa que el corazón está sano y que lo podemos llevar a tope. Por eso nos tolera niveles tan altos de taquicardia, que son los mismos niveles que toleraría en ejercicio.
Pero en lugar de comprender y racionalizar esto, nos asustamos de la taquicardia y nos quedamos quietos y nos tensionamos y empezamos de esta manera a alimentar el bucle, que ahora vamos a seguir viendo cómo va. Pero lo que quiero que se fijen cuando aparece la taquicardia es que empiecen a racionalizar todo esto. Que si su corazón está yendo a tope, primero que hay algo que les está queriendo decir de alguna situación que a ustedes les está generando o miedo o ansiedad que quieren o necesitan escapar y ustedes no lo están viendo. O sea que en primer lugar nos vamos a poner a escuchar al cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué nos está pasando esto? Pero para no tener miedo y para no empezar en este bucle, racionalicen que no les va a pasar nada porque su corazón está completamente sano, porque probablemente si están viendo este video ya tuvieron ansiedad un montón de veces y un montón de veces tuvieron estos picos de taquicardia. Entonces entiendan que su corazón está bien porque por algo llegaron hasta acá. Si no, hoy no estarían viendo este video. Si su corazón tuviera algo malo o estuviesen por sufrir por séptima vez un infarto, no estarían viendo este video. Su corazón tolera ese pico de taquicardia porque está saludable. Después también vamos a notar, en algunos casos sí, en algunos casos no, cómo aumenta la sudoración del cuerpo. Esto significa que el cuerpo empieza a refrigerar para poder escapar, para poder correr con mayor facilidad y para regular la temperatura del cuerpo, porque como el cuerpo está interpretando que estamos en una situación de peligro inminente o que nos está corriendo un león, empieza a refrigerar esa temperatura y además nos vuelve como más resbaladizos para a la hora de que de ser presa de nuestro atacante podamos escapar con mayor facilidad. Así tal cual los animales tienen sus cositas para defenderse de otros animales, bueno, nosotros también, porque aunque hayamos evolucionado muchísimo en los años, estas cosas las tenemos innatas. Así que la sudoración en el ataque de ansiedad tiene que ver con esto. Van a notar también cuando comienza la despersonalización y de la desrealización, que es este miedo a volverse loco, a sentir que uno no está dentro de su cuerpo, que no se halla con su imagen, que no se halla con su voz, que es algo muy normal también de la ansiedad. Van a ver que se activa la visión periférica, que los colores se vuelven más brillantes. La visión periférica, por ejemplo, no sé si les habrá pasado, pero se siente como si además de ver al centro pudiéramos ver a los costados, pero empezamos a ver de una forma nublada, que esto también empieza a alimentar al fantasma del mareo y demás que ahora vamos a ver. Esto no significa que estamos mareados o que nos está por pasar algo, significa que estamos activando la visión periférica para poder ver a nuestro alrededor si estamos en peligro y eso hace que se pierda el foco principal, digamos. En vez de enfocar una cosa, cuando activamos la visión periférica se ve más borroso. En cuanto a la desrealización y la despersonalización, cuando empezamos a sentir que no nos podemos concentrar o que hay cosas que no nos acordamos, que no nos salen las palabras y empezamos a alimentar el miedo a tener un accidente cerebrovascular o lo que fuera que pase en ese momento, tenemos que comprender que para el método de escape el cerebro está concentrado nada más en que podamos huir de esa situación inminente de muerte y de peligro que le estamos transmitiendo. Entonces lo que hace es justamente esto de concentrarnos en una sola cosa para que nos podamos escapar y todo lo demás pasa a ser secundario. Nos vamos a trabar, no nos van a salir las palabras, no nos vamos a acordar de nada, porque estamos concentrados en escapar y huir de la situación de peligro de muerte que le estamos transmitiendo al cerebro. Bien, nos vamos a encontrar con el ahogo, que tiene que ver con que cuando empezamos a exigirle al corazón, el cuerpo empieza a tener diferentes los niveles de CO2 y de oxígeno. Entonces, como el cuerpo necesita que los niveles de todas nuestras cosas estén bien, como cuando vieron un análisis de sangre y que están los valores, bueno, el cuerpo necesita mantener los valores estables. Entonces el cerebro empieza a pedirle a los pulmones que respiren menos para que podamos regular el CO2 y el oxígeno. Pero nosotros no sabemos toda esa interna. Entonces, ¿qué hacemos? Nos empezamos a asustar de que no podemos respirar y empezamos a todavía exigir más respiración. Y ahí aún más el cerebro va pidiéndole a los pulmones que oxigenen menos para regular el CO2 y el oxígeno. Y entonces ahí sigue aumentando este bucle. Por eso se dice que lo más importante en la ansiedad es la respiración,
No es porque un método yogi que dice respira para calmarte. Tiene todo un trasfondo que en otro video o en otro podcast les voy a explicar bien todo este tema de la respiración y la ansiedad. Esto trae de la mano que la poca oxigenación y lo que el cerebro está conservando de oxígeno en nuestros órganos vitales, porque sigue leyendo que estamos en una situación de peligro, o sea, en el corazón y en el cerebro, hace que se empiecen a dormir las manos, que se empiecen a entumecer las piernas, que empecemos a sentir mareo, que empecemos a sentir vértigo, que nos mareemos porque también el cerebro no está recibiendo la cantidad necesaria de oxígeno que necesitaría, porque estamos hiperventilando y estamos comunicando que estamos en una situación de peligro. Esto también hace que los glóbulos rojos se vuelvan más pegajosos y que les cueste enviar oxígeno. Todo esto que pasa fisiológicamente no nos va a pasar nada, o sea, no nos va a hacer nada ni nos va a llevar a ningún cuadro médico. Lo único que pasa es que el cuerpo está activando, digamos, la defensa para salir corriendo y poder sobrevivir a la situación. De la mano de esto vienen las ganas de ir al baño, cuando uno siente que se hace pis o que necesita ir a hacer lo otro, porque el cuerpo necesita correr liviano, entonces lo primero que hace es eliminar los desechos, digamos. Pasa lo mismo con el dolor de panza, o sea, por eso claramente viene el dolor. Y la boca seca o la dificultad para tragar porque el cuerpo conserva el agua para el posterior que uno no sabe cómo sería en el caso de estar escapando de un depredador, cómo vamos a tener que cuidarnos después o cómo vamos a tener que sobrevivir, y al igual que los animales conservamos el agua. Quiero dejarles en claro un punto más, que es el tema del mareo, cuando uno considera que se va a desmayar o si tienen problemas de presión. Quiero que sepan que los únicos momentos en los que el estrés o la ansiedad hacen que nos podamos desmayar por presión baja es solamente con las agujas y con la sangre. Después, por más sensación de mareo que tengamos, es imposible desmayarnos porque el estrés y la ansiedad hacen que la presión arterial aumente. Así que si tienen presión alta es por el pico de ansiedad que están haciendo, y si piensan que se van a desmayar por el mareo no va a pasar porque la presión no se les va a permitir. El único caso de baja presión en el que puede funcionar al revés es en el ver una aguja o ver sangre. Esos son los únicos casos en los que sucede al revés. Y también el mareo tiene mucho que ver con, a lo largo de los años, con el trastorno de ansiedad vamos generando una coraza, que es una postura determinada por la defensa, por estar todo el tiempo en defensa, que va tocando las arterias, los músculos del cuello, y eso hace que también nos mareemos bastante. Así que, como pueden ver, es un gran bucle que comienza desde muy chiquito quizás, y el miedo al miedo y el susto a los propios síntomas es lo que termina desarrollando un ataque de pánico o una ansiedad generalizada. Si conocemos toda esta sintomatología y cada vez que aparece podemos ubicarla y diferenciarla, van a disminuir muchísimo los síntomas, vamos a estar más tranquilos, vamos a entender qué está pasando realmente. Creo que entender los síntomas es lo primordial. Yo después les voy a contar mejor sobre la respiración y un montón de cosas que están muy buenas relacionadas con esto, y sobre el corazón, sobre las extrasístoles, sobre las taquicardias. Voy a hacer foco más específico porque sé que cada uno lo vive diferente, que hay quienes tienen algunos síntomas, quienes no, pero nada, me interesa que hoy se vayan con esta información que sé que les va a cambiar bastante la vida cuando lo tengan que vivir o lo vayan viviendo y puedan identificar de dónde viene, porque nuestro cerebro considera que sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, pero en realidad no sabemos nada. Así que ahora, una vez que lo entiendan, van a estar mucho más tranquilos. Y bueno, nada, muchas gracias por seguir mi contenido y nos vemos en el próximo video. Un beso grande.